maestro, desde los inicios del cristianismo, la Sagrada Biblia, conocida como el libro de la verdad divina, no menciona a los apóstoles como usted los denomina, ni tampoco enseña que Lucifer es la sombra de Dios. ¿Por qué hemos de dar más crédito a sus palabras, que a lo que se lee en los santos evangelios? Respuesta. Con el mayor placer voy a dar respuesta a la pregunta que sale del auditorio. Distinguido caballero, los 4 evangelios fueron escritos 400 años después de Cristo, no por los apóstoles sino por los discípulos de los apóstoles, y como ya dije, están escritos en clave. Ciertamente esos son 4 tratados de alquimia y cábala. Analizando juiciosamente las palabras del gran Kabir Jesús, vemos en ellas la parábola caldea y egipcia, la matemática pitagórica, y la moral budista. Indiscutiblemente, el gran Kabir viajó por la India, Caldea, Persia, Grecia, Egipto, etcétera, etcétera. Solo quienes hemos estudiado el gnosticismo, solo quienes hemos ahondado en el esoterismo cainita, sataniano, iscariote, naacenio, esenio, pedaticenio, etcétera, 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 conocemos ciertamente lo que son los misterios de Lucifer, y el papel que Judas realizó, y el que hubieron de hacer cada uno de los apóstoles del Maestro Jesús en el drama cósmico. No es la Biblia precisamente la que va a explicar el papel de cada uno de los 12. Empiece usted, distinguido caballero, por conocer a fondo el esoterismo de los 12 signos zodiacales y luego oriéntese mediante el estudio de las religiones comparadas y las escrituras gnósticas. Mucho podrá usted intuir estudiando la Pistis Sophia. Es lástima que solo encontremos ese libro en inglés. Sin embargo, espero que algún día sea traducido al español. En todo caso, no debemos estudiar a la letra muerta la Biblia, pues está escrita en forma simbólica, y solo la pueden entender los iniciados. No soy yo el único que conoce todos estos misterios, pero sí soy el primero en develarlos, en hacerlos públicos para bien de la humanidad. Pregunta. Maestro, hágame el favor de explicarnos por qué Pedro negó 3 veces al Cristo. Respuesta. Con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. Se dice que Pedro negó al Cristo 3 veces, y conviene conocer su significado. Obviamente, esto es completamente simbólico. Con esto se quiere dar a entender que el iniciado una y otra vez cae en tentación, ya sea en el mundo físico o en los mundos internos, y llora y sufre lo indecible, mas si persevera, si es firme, si al fin elimina el ego, y lo reduce a polvareda cósmica, entonces se convierte en maestro, y llega a la autorrealización íntima. Capítulo 19. Guerra en los cielos. Amigos míos, damas y caballeros que me escuchan, vamos esta noche a estudiar el tema relacionado con la guerra en los cielos. Se ha hablado mucho sobre la gran rebelión de los ángeles contra el Eterno. Se ha afirmado que Miguel con sus huestes de luz, hubo de pelear contra el dragón y sus secuaces. Todo esto, amigos míos, es completamente simbólico. Hay que saberlo entender para no caer en el error. En pasadas pláticas dimos amplias explicaciones sobre el diablo, el dragón, y ahora entraremos más a fondo en toda esta cuestión. Entre paréntesis, quiero contarles a todos los aquí presentes que yo tengo una apuesta con el diablo, y esto podrá sorprenderles un poco. En cierta ocasión, no importa ahora la fecha ni la hora, sentados los dos frente a frente, ante una mesa, escuché de labios de mi propio Lucifer íntimo, las siguientes afirmaciones. Yo a ti, te venceré en la castidad, y te lo voy a demostrar. Tú conmigo no puedes. ¿Quieres hacer una apuesta conmigo? Sí, contestó Satán, estoy dispuesto a cazar la apuesta. ¿Por cuánto cazamos la apuesta? Por tanto. Y está hecho. Me alejé de aquel personaje, que no es más que la reflexión de mi propio logos íntimo, tratándole en verdad un poco mal. En nombre de la verdad, quiero decirles a ustedes, amigos míos, que hasta el momento actual estoy ganando la apuesta, pues el diablo conmigo no ha podido. De ninguna manera ha logrado hacerme caer en tentación, aunque he tenido que librar con él tremendas batallas. La guerra, pues, es tremenda. Estoy venciendo al dragón, y puedo decir que le tengo derrotado.
Esto es lo mismo que hizo Miguel contra Lucifer, la misma lucha de todo iniciado contra su dragón. Así como Miguel venció a todos los ángeles rebeldes, así también cada uno de nosotros debe vencer y desintegrar a todos los yoes diablos, o agregados psíquicos que personifican nuestros errores. Mirado desde otro ángulo, este asunto de la guerra en los cielos, encontramos que tal alegoría representa también la lucha que hubo entre los adeptos primitivos de la raza aria, y los brujos de la Atlántida, los demonios del océano, etcétera, etcétera, etcétera. Es incuestionable que después del sumergimiento de aquel viejo continente, los magos negros de la tierra antigua, tragada por las aguas, continuaron atacando incesantemente a los adeptos de la nueva raza, a la cual nosotros todos pertenecemos. La alegoría pues de la guerra en los cielos, tiene variados significados. Puede simbolizar sucesos religiosos, astronómicos, geológicos, y además, posee un sentido cosmológico muy profundo. En la tierra sagrada de los Vedas, se habla mucho de las batallas de Indra contra Vritra. Obviamente, el resplandeciente dios Indra, es llamado por los sabios Vritrayan por ser el matador del dragón, en la misma forma en que Miguel es el vencedor del mismo. Es claro, que todo iniciado que mate o venza al dragón, es tragado por la serpiente, y de hecho se convierte en serpiente, como Otán. Sin embargo, las tentaciones sexuales suelen ser espantosas, raros son aquellos que no caen en tentación. Satán, el dragón, Lucifer, o como queramos llamarle, hace tremendos super esfuerzos para hacer caer en tentación al iniciado, y es claro que casi todos fallan, por eso es que es muy difícil conseguir gentes autorrealizadas. La debilidad de las personas se encuentra precisamente ahí, en el sexo, y por muy fuertes que se sientan, a la larga sucumben. Es pues, eso de la guerra en el cielo, algo terrible, casi imposible de describir con palabras. Las tentaciones sexuales no son cualquier cosa. ¿Es acaso muy fácil vencer al dragón? Lo más grave de todo esto, es que la gente tiene vivo el ego. Los demonios rojos de Set no han muerto, y la conciencia de cada cual, embutida entre sus agregados siniestros, funciona en verdad dentro de su propio condicionamiento, y hasta se justifica lavándose las manos como Pilatos, o aplazando el error diciendo, hoy no pude, pero después con el tiempo triunfaré, etcétera, etcétera, etcétera. Así en esta forma, son muy raros los Migueles que vencen al dragón. Hay que buscarlos con la linterna de Diógenes. Estas gentes son demasiado débiles, frágiles, ignorantes y absurdas. Se ha hablado también mucho sobre los ángeles caídos, en los viejos textos de la antigüedad clásica, mas esto no lo entienden los ignorantes ilustrados, ni los bribones del intelecto. Cualquier gurú deva, que caiga en la generación animal, se convierte de hecho en un ángel caído, y hasta en un demonio. Es incuestionable, que cuando algún adepto comete el crimen de derramar el vaso de Hermes, resucitan dentro de sí todos los elementos inhumanos, que antes había desintegrado, y por tal motivo se hace de hecho un demonio más. Hemos llegado pues a la raíz de un tema muy discutido, demasiado estudiado y raras veces comprendido. Lo que sucede, es que para poder comprender esta cuestión, se necesita haberla vivido. De nada sirven aquí las suposiciones o los vanos racionalismos. Como quiera que yo viví todo esto en un remotísimo pasado arcaico, cuando multitud de bodhisattvas lemures, cometieron el error de caer en la degeneración animal, por eso puedo dar testimonios sobre todo esto, y explicarles crudamente tal como es, y sin suposiciones, ni utopías de ninguna clase. A mí no me importa que la gente me crea o no me crea. Estoy diciendo lo que he vivido, y eso es todo. Por lo demás, allá se los halle cada cual con su vida. Afirmo lo que me consta, lo que he podido ver, oír, tocar y palpar. La cuestión de los ángeles caídos, está representada en el Indostán, con las luchas religiosas de iranios contra brahmanes, dioses contra demonios, dioses contra asuras, tal como figura en la guerra del Mahabharata, etcétera, etcétera. Esto de las batallas contra el dragón, podemos verlo también en los Edas escandinavos, donde aparecen los ases guerreando contra los gigantes helados, Asator contra Jotuns. Quiero pues, amigos míos, que comprendan la necesidad de pelear contra el dragón.
Quiero que entiendan que deben vencerlo en batallas campales, si es que en verdad aspiran ustedes a convertirse en serpientes de sabiduría, y en dioses terriblemente divinos. Por favor, les ruego que salgan de la ignorancia en que se encuentran. Les suplico que estudien estos libros y que los vivan. Me duele en verdad, verles a todos ustedes convertidos en sombras débiles y miserables. Pregunta. Maestro, quisiera explicarme si al caer una persona que esté trabajando en la fragua encendida de Vulcano, resurgen en ella, el yo, o los yoes que haya logrado desintegrar. Respuesta. Distinguida hermana gnóstica, es incuestionable que con cualquier caída sexual, resucita de hecho y por derecho propio algún elemento subjetivo infrahumano. Por eso nuestro Señor el Cristo dijo, el discípulo no debe dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer, tiene después que luchar muchísimo para recuperar lo perdido. Pregunta. Maestro, nos habla usted de la guerra en los cielos, y sabemos por las enseñanzas, que las peleas contra el enemigo secreto deben hacerse en el Averno, es decir, bajando a los infiernos. ¿Podría aclararme esto? Respuesta. Amigos, es incuestionable el sentido alegórico de todos los escritores religiosos, ya sean estos cristianos, budistas, maometanos, etcétera, etcétera. El asunto este de cielos, se refiere a estados de conciencia. Indubitablemente, nuestros distintos estados conscientivos son alterados en la lucha. La batalla contra el enemigo secreto puede llevarnos a la liberación definitiva o al fracaso radical. Ciertamente, resultaría incongruente suponer, siquiera por un momento, tentaciones pasionarias en regiones divinales inefables. Por este motivo debemos traducir aquí la palabra cielos, como estados de conciencia, o como funcionalismos de la esencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta. Maestro, cuando usted hablaba de que cazó apuesta con su Lucifer íntimo, ¿podemos entender que el monto de esta, es su propia alma? Respuesta. Amigos, hermanos gnósticos, existen las valorizaciones y las desvalorizaciones del ser. Existen también capitales cósmicos equivalentes a virtudes. El monto de tal apuesta se basa en determinado capital cósmico. Este se valora en forma similar, a como se valoran las monedas del mundo, y por ende quedaría desprovisto de cierta cantidad de virtudes, y devaluado, o desvalorizado íntimamente. Creo que con lo que aquí he expresado, los hermanos de este auditorio me han entendido. Pregunta. Maestro, se nos ha hablado que trabajando en la fragua encendida de Vulcano, se puede desintegrar el ego. ¿Qué nos puede decir al respecto? Respuesta. Distinguida dama, ya en pasadas pláticas, hablamos muy ampliamente sobre el modus operandi, para la disolución del mí mismo, del sí mismo. También hicimos amplias explicaciones sobre el mismo tema en nuestro libro titulado, El misterio del áureo florecer. Entonces dijimos que había necesidad de trabajar con la lanza de Eros, durante el coito químico o cópula metafísica. Creo pues que este auditorio ya no ignora nuestros procedimientos gnósticos, esotéricos. Lo más importante consiste precisamente en saber orar durante el Sahaja Maituna. En tales instantes, hay que suplicar a la Divina Madre Kundalini particular, porque cada cual tiene la suya, para que ella elimine el error que necesitamos erradicar o extirpar de nuestra propia psiquis. Es indiscutible que la electricidad sexual trascendente puede reducir a cenizas a cualquier defecto psicológico. Indudablemente, nuestra Madre Divina Kundalini, manejando con destreza la pica santa, podrá volver polvo a cualquier agregado psíquico, a cualquier defecto íntimo. También dijimos en pasadas cátedras que se hace necesario primero, haber comprendido el defecto que queremos extirpar de nuestra naturaleza. Es ostensible que solo por medio de la técnica de la meditación, podemos comprender en forma íntegra cualquier error. Comprensión y eliminación, son básicos para la disolución del mí mismo, del sí mismo. Pregunta. Maestro, quisiera explicarnos, si derramando el vaso de Hermes se desarrolla el órgano cundartiguador. Respuesta. Distinguidas damas y caballeros, es urgente comprender que cuando se derrama el vaso de Hermes, en forma continua y habitual, se desarrolla también el abominable órgano cundartiguador, la famosa cola satánica de los tenebrosos, el foad negativo siniestro, que a la larga nos conduce por la vía descendente, infrahumana, hasta el abismo y la muerte segunda. Pregunta.
Maestro, quisiera decirnos si trabajando en la fragua encendida de Vulcano, sin derrame del vaso de Hermes, pero sin desintegrar el yo pluralizado, a la larga también se desarrolla el órgano cundartiguador,